el ternero va a seguir consumiendo la leche materna, pero ustedes ya comienzan a introducirlo con un problema. Comienzan a darle heno, comienzan a darle granos, entonces eso permite que vaya desarrollándose, ¿sí?, el rumen. Va a ir desarrollándose, va a ir desarrollando también estos microorganismos. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, los terneros son juguetones, son curiosos, comienzan a lamer las cercas, ¿no?, la madera de las cercas, cualquier objeto. Entonces esto también permite que vayan desarrollando una microbiota, ya sabemos, especial al nivel del rumen, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, o el pasar de los meses, de acuerdo al manejo, algunos lo hacen a los 3 meses, otros a los 4 meses, otros a los 5 o 6 meses, el destete. Entonces, en ese caso, cuando llega el destete, ya la alimentación es básicamente fibras, granos, ¿no?, concentrados. Por lo tanto, aquí el rumen es el que adquiere mayor volumen, ¿sí? Si lo comparamos con el amomazo, que en un inicio era el que tenía, digamos, la función principal, ahora no, su digestión se vuelve totalmente de tipo fermentativo. Y aquí nos muestra un comparativo en un estudio que se hizo de acuerdo al tipo de alimentación, cómo se va desarrollando el rumen. Ustedes saben que en el caso de la mucosa del rumen necesita de esas papilas ruminales para que estos ácidos grasos volátiles que se han formado puedan ser absorbidos. Entonces tiene que haber un buen desarrollo de estas papilas. Y lo que podemos ver es que en el caso, bueno, son 3 casos, ¿no? El primer caso es ese animal ternero solamente ha sido alimentado con leche. El segundo con leche y granos. Y el tercero con leche y heno, ¿no?, un poco más de fibra. Y lo que se pudo ver es un estudio, entonces se imaginarán que se tuvo que sacrificar a estos 3 terneros para poder ver cómo se da ese desarrollo. Y se puede ver que en el primer caso, en el cual han sido, digamos, para ese estudio sacrificados a las 6 semanas de edad, como pueden ver, no hay desarrollo del rumen. ¿Por qué? Porque no le han introducido otro tipo de alimentación, exclusivamente ha sido amamantado, solamente leche materna. Entonces, lo que se puede ver aquí es que no hay un desarrollo de lo que vendría a ser el rumen, de esas papilas. Ahora, en el caso de ese ternero que fue alimentado con leche y con granos, hay un desarrollo interesante, ¿no?, mucho más desarrollado, que es lo ideal, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue a la edad adulta pueda generar esa absorción de ácidos grasos volátiles de la mejor manera posible. Ahora, en el caso del ternero que fue alimentado con leche y heno, hay un desarrollo parcial. Obviamente no es como en el segundo caso, pero tampoco es como en el primero. Entonces, aquí vamos a ver que hay un desarrollo parcial, ¿sí?, totalmente parcial, lo cual hace que sea moderada a la hora de que sea adulto para facilitar esa absorción de ácidos grasos volátiles. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que en edades tempranas, ¿sí?, se les tiene que administrar ya su leche, ¿no?, durante los primeros días, pero luego tenemos que empezar a introducir granos, pero también heno. Ambos son ideales. De todas maneras, tenemos que darles granos, ¿no?, maíz, sorgo, avena, con algunos granos que se les administran. Entonces, esto permite que tenga un buen desarrollo. Y lógicamente también administrar heno. Por eso les digo que lo ideal es que se incluya granos y heno. Eso es lo ideal. Ahora aquí tenemos esas 4 cavidades. En el primer caso tenemos lo que vendría a ser el rumen, donde podemos ver los diferentes tipos de papilas ruminales, ¿sí? En este caso vemos al retículo, que tiene esta famosa forma de celdillas, ¿no?, de abejas. Y ustedes saben que elementos grandes, luceros, normalmente quedan atrapados aquí. ¿Y para qué? Para que pueda seguir procesos digestivos fermentativos a nivel del rumen. Esa es la idea. Ahora, también es importante
importante este retículo con estas características, porque a veces hay animales que están en pastoreo, ¿no? Y muchas veces ya los van a acercar y al momento de hacer la cerca se olvidan de clavos, se olvidan de tornillos, se olvidan de alambres y el animal lo puede consumir. Y al momento de consumirle queda atrapado aquí. Seguramente van a ver más adelante en otros cursos, también de clínica rumiantes, que cuando ocurre eso, ¿sí? Normalmente se extraen estos cuerpos extraños metálicos con una especie de, es como una cápsula de imán que se introduce y eso va a ir sacando. Siempre con cuidado porque ustedes saben que puede terminar lesionando el esófago. Entonces, ustedes van a aprender seguramente la técnica. Particularmente nunca lo he visto. Sé lo que me contaron los profesores o me comentan algunos colegas, pero no, nunca lo he hecho. ¿Sí? Y también el problema está cuando esto se complica. ¿En qué sentido? Que tengan en cuenta que estamos hablando de clavos, tornillos, alambres, ¿no? Que son elementos puntiagudos y cortantes incluso. Entonces, perforan el retículo. Pueden generar una patología que es una retículo tendinitis. Seguramente la van a ver también en clínica. Ahora, este cuadrito de acá nos muestra lo que vendría a ser el omaso. ¿Cuál es la importancia del omaso? Que se encarga de permitir la absorción de agua y de algunos electrolitos. Y luego el contenido va a seguir hasta la última cavidad, que vendría a ser el abomaso. En este caso ya sabemos actúa como un estómago glandular, es decir, tiene ácido clorhídrico, tiene pepsina. ¿Sí? Entonces quiere decir, en el caso de la digestión en los rumiantes, lo principal va a ocurrir aquí, a nivel del rumen, porque es una digestión fermentativa, aproximadamente un 90-95%. Pero ustedes, por ejemplo, y lo vamos a ver hoy día, es de que algunos microorganismos pueden producir proteína y esa proteína va a continuar por el retículo, por el omaso, hasta llegar al abomaso. Entonces aquí en el abomaso, cuando llega esa proteína formada, va a ser degradada. ¿Por quién? Por la pepsina. Y continúa hasta el intestino. Y va a ocurrir lo mismo que ya hemos visto la semana pasada. Hemos hablado de intestino. También puede ocurrir, y se llaman carbohidratos, lípidos o proteínas bypass. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no toda la proteína que ustedes le dan al animal va a ser degradada, sino que va a pasar directamente, ¿no? Por las diferentes cavidades hasta llegar a la boca. ¿Qué minoría? Sí, es minoría, pero igual ocurre. ¿Okay? Eso es para que lo tengan en cuenta. Y, a ver, en este gráfico nos muestra la proporción que hay en estas cuatro cavidades. Vean, el rumen siempre es la de mayor tamaño, ocupa el 80% de los movimientos y puede albergar entre 80 a 200 litros de contenido. En el caso de lo que vendría a ser el omaso, el ovido, representa un 8-5%, el retículo un 5%, ¿no? Y lo que vendría a ser el abomaso, vean, 7-8%. Muy diferente a lo que ocurría cuando era en una etapa de torneo. Entonces aquí el rumen es el que tiene la principal función. Ahora, de acuerdo a la alimentación, se va a generar una estratificación. Una estratificación que se va a dividir en 4 zonas, en 4 áreas o 4 fases, de acuerdo al apellido que ustedes tienen. En la parte dorsal se conoce como la cúpula de gas o zona gaseosa. Ustedes saben que con esta fermentación, así como se generan ácidos grasos volátiles, también se generan gases, ¿no? CO2, metano, ¿no? Entre otros. Entonces se acumulan esos gases aquí en esa porción superior. A continuación viene la zona sólida. En esta zona sólida, lo que vamos a ver es que se encuentran partículas de gran tamaño.
Normalmente el alimento que recién ha sido ingerido. ¿Sí? Pastos largos, los granos, todo lo vamos a encontrar a ese nivel. Y en la tercera zona encontramos la zona que se llama semisólida o semilíquida, o también conocida como zona lodosa o zona fangosa, porque se semeja a un fango, ¿no? Al lodo. Aquí hay una mezcla, ¿no?, de partículas pequeñas sólidas con líquidos. ¿Sí? Y es aquí, en esta tercera capa, donde se realiza la mayor parte de la fermentación por parte de la actividad de los microorganismos. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protozoos. ¿Sí? Es aquí donde se lleva la mayor actividad. Y luego, la última capa vendría a ser la zona líquida, que cae en ventral. Entonces, por la densidad específica, se va acomodando. Y es importante que se mantenga esta estratificación. Porque en el caso de los gases, si se mezcla con todas las demás zonas, forma una especie de espuma que puede terminar ahogando al animal. ¿Por qué? Porque comienza a copar lo que vendría a ser el cártex. Entonces es importante que se mantenga en esta zona dorsal, en esa cúpula, y vamos a ver que hay unos movimientos a nivel del rumen, que vamos a ver en un ratito más, que permiten que finalmente este gas pueda escapar, es decir, va a haber un movimiento de atrás hacia adelante. Entonces, todo el gas sale. Ahora, adicionalmente a estas 4 zonas, vamos a encontrar 2 zonas aparte. La zona de expulsión o zona de eyección y la zona de escape potencial, que está en ventral. La zona de expulsión es la zona que se va a encargar de permitir el paso del contenido del rumen para que pase hacia el esófago y pueda llegar finalmente a la cavidad oral. ¿Para qué? Para que vuelva a remasticarla, reensayarla, generando lo que vendría a ser la rumen. Y en la zona de escape potencial se encuentra el ventral, se encuentra en el retículo, y es importante para el paso del contenido desde el retículo hasta el omaso. Zona de escape potencial. ¿Sí? Es importante para el paso de esas partículas desde el retículo hacia el omaso. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí nuestras 4 zonas y las 2 zonas aparte que ya sabemos para qué sirven. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro esta estratificación? ¿Sí? Ahora tenemos lo que vendría a ser la ruminación o rumiación. Es un proceso fisiológico vital en el caso de los rumiantes. Hay un centro de la rumia, donde se encuentran los centros vitales a nivel de la médula oblonga, como ustedes saben, o el bulbo raquídeo, que se va a regir como es un centro integrador a través de reflejos, principalmente reflejos vagos vagales, que van a determinar que se genere este proceso de la rumia. Ahora, también vamos a tener dentro de la rumiación procesos de reflejo, por ejemplo, reflejos de salivación, que haya mayor salivación para que ese contenido que lleva a la boca pueda ser reinsalivado. Ustedes ya saben cómo se da esa salivación porque ya hemos hablado de glándulas salivares. Entonces, es un proceso fisiológico, dura en promedio 8 horas por día. Pueden encontrar unos libros que nos hablan de 8, 9, 10, 11 horas. Pero el promedio mundial es de 8 horas por día. Y esto se divide en unas 30 veces por día, aproximadamente. Y se inicia aproximadamente 30 minutos después de la ingesta del alimento. Puede durar un poquito más, entre 30 a 60 minutos, pero está dentro de ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué se busca con este proceso de rumiación? Que se titulen grandes partículas. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de contacto. Entonces el contenido regresa a la cavidad bucal para que pueda ser remasticada, reinsalivada, regresar otra vez al rumen. ¿Para qué? Para que los microorganismos puedan actuar sobre eso y generar esa fermentación que es la que se está esperando, ¿no? Se activan receptores mecánicos bucales, ya sabemos, porque esto va a producir mayor cantidad de saliva, de todas maneras. ¿Sí?
vean que la rumia se induce mediante estímulos de receptores a nivel del omaso y sobre todo a nivel del rumen. Hay unas zonas que se llaman zonas reflexógenas que actúan como receptores. Ahí hay una gran cantidad de mecanorreceptores, quimioreceptores, sobre todo mecanorreceptores, que son los que captan la presencia de ese contenido. Entonces se envía a través de vías aferentes del nervio vago hacia el centro de la rumia y regresa la respuesta por el nervio vago, pero su rama diferente. Entonces genera que se puedan formar estos movimientos que van a permitir que el contenido pueda pasar desde el rumen hasta la boca. ¿Sí? Ahora, ¿se puede generar pseudorrumia? Sí. ¿Qué es pseudorrumia? Como su nombre lo indica, es como una falsa ruminación. Es decir, en realidad no hay un contenido que haya llegado a la boca. Y el animal hace como si estuviese rumiando, como el famoso como si estuviese masticando chicle, ¿no? Para que puedan entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que está produciendo saliva en exceso, que ya no la necesita. No está triturando ningún alimento, ninguna fibra, ninguna partícula de gran tamaño. Entonces, es un trabajo por gusto. Y esto a lo largo conlleva a que sí pueda generar patología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera problemas digestivos. En el sentido que al final los microorganismos no van a poder actuar sobre el alimento. ¿Por qué? Porque está realizando una falsa ruminación. Y esta falsa ruminación también se puede generar por el tipo de alimento. Por ejemplo, si tenemos un rumiante adulto al cual solamente se le da concentrados, es muy probable que genere una falsa ruminación, es decir, una pseudo-ruminación. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que los concentrados son mucho más fáciles de digerir, a diferencia de la fibra vegetal. Es mucho más lento el proceso. Entonces, es preferible darle una dieta rica en fibra, en heno, en pastos, lógicamente con sus concentrados, con sus granos, pero equilibrado. ¿Sí? Porque si son solamente concentrados, les digo, es muy probable que simplemente genere cebolla. Ahora, hay un ciclo de la rumia que se va a dar en 3 fases. La primera fase es la fase de regurgitación, es decir, que el contenido va a generar un pase hasta la cavidad bucal. Y en la cavidad bucal da paso a la segunda fase, que es la fase de remasticación y resalivación. Es decir, va a haber una mayor ruptura del alimento a través del movimiento de la digestión, ¿no? Está masticando. Realiza movimientos que se conocen como movimientos de dilución, es decir, movimientos de lateralidad de los maxilares, el famoso comiendo chico. ¿Sí? Son movimientos de dilución. Y finalmente, cuando ya ha habido una buena ruptura, una buena resalivación, entonces tenemos la tercera fase, que es la fase de redeglución. Y ese bolo que está siendo redeglutido se conoce como bolo merícico. ¿Sí? Bolo merícico. Entonces, vean que en este ciclo de la rumia, cada ciclo, ¿sí? Cada momento de la rumia comienza con la llegada de ese bolo que ha sido regurgitado. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay una contracción trifásica. Una trifásica a nivel del retículo, que vamos a explicarlo en un momento porque a nivel del retículo hay movimientos bifásicos y trifásicos. Y el trifásico se lo permite que se pueda dar este proceso de la rumia. Entonces, lo que vamos a ver es que a través de estas zonas reflexógenas también, otra vez, reflejos vagovagal, hace que se relajen cárdias y se genere una inspiración profunda con la finalidad de que se genere un efecto de succión, junto con, lógicamente, movimientos peristálticos inversos, es decir, hay una antiperistáltica. ¿Para qué? Para que el contenido pueda ir desde el rumen
hacia arriba o hacia adelante, hacia la cavidad bucal. Entonces se genera un efecto de succión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que una presión negativa, porque ya sabemos que existe en la zona torácica del esófago, aumenta. Entonces, eso es lo que genera ese efecto de succión. Entonces, el contenido pasa a través del esófago. Y este ciclo de Larrumia dura pocos minutos, son movimientos rítmicos, son movimientos de dilución, como hemos hablado, ¿no? Pausas entre cada proceso que dura como 50 veces, 5 a 10 segundos. Son pausas muy pequeñas que a veces incluso pasan desapercibidas. Entonces, esto permite que se pueda generar una buena refrigeración, reinsalivación y posteriormente redilución. Ahora, pueden haber elementos que interrumpan, que impidan un buen proceso de Larrumia. Por eso, nosotros sabemos que hay algunos parámetros fisiológicos que, de hecho, ya nosotros conocemos, algunos que hemos visto en clase, que son vitales. Sí, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Temperatura, los dos primeros los hemos visto en clase. La temperatura también cuando hemos hablado de feedbacks negativos, pero además de los rumiantes tenemos la frecuencia luminal. Frecuencia luminal que va a variar, por ejemplo, en bovinos suelen ser 7 ruminaciones por minuto. En ovejas suele estar en 7 y 8, y en cabras es un poquito más, está entre 9 a 10 ruminaciones por minuto. Es por eso que ustedes van a trabajar con rumiantes, ustedes tienen que tomar de esa frecuencia luminal. ¿Dónde tomarían la frecuencia luminal? Lado izquierdo, en la fosa del Lijar, ¿sí? ¿Cómo se puede percibir? Ojo, así como en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, por minuto, aquí es cada 5 minutos. ¿Sí? Entonces son 7 ruminaciones por cada 5 minutos. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden colocar el estetoscopio en la fosa del Lijar, esperar 5 minutos y hacer el conteo. O incluso colocando la mano. Con la mano también se siente muy bien. Ya una vez que adquieren experiencia, ya ni siquiera van a necesitar el estetoscopio para sentir. Vamos a ir juntándolos, pero en 5 minutos. ¿Sí? A diferencia de los otros. Entonces, esta frecuencia luminal se puede ver alterada. ¿En qué casos? Dolor, fiebre, estrés. Ustedes saben, por ejemplo, que la adrenalina, a nivel del tracto digestivo, sabemos que tiende a relajar, tiende a inhibir. Entonces, en situaciones de estrés, hay liberación de adrenalina. Entonces, la adrenalina lo que hace es inhibir esta frecuencia luminal. Entonces, en esos 5 minutos, no van a sentir 7, a lo mejor sienten 2, 3, 4, lo cual está por debajo de lo que se espera. Quiere decir que hay algún problema. Por eso se recomienda, ¿no?, siempre los establos que estén en lugares tranquilos. Ustedes saben que hay algunos establos que tienen que poner música, les ponen aire acondicionado en lugares que son con mucho calor. ¿Por qué? Porque esos animales necesitan tener no me da la palabra, hay un curso que ustedes tienen con esa palabra. Bienestar animal. Necesitan ese bienestar animal. ¿Por qué? Porque si están estresados, imagínense que pongan un establo en plena Javier Prado, con esos tráficos de hora punta, ¿no? De esos claxones que se escuchan cada rato. Va a generar un estrés. Entonces, se va a ver alterado el ciclo de Larrumia. Si son vacas lecheras, esas vacas lecheras van a dejar de producir leche en buena cantidad. Entonces, hay una baja de la producción. ¿Qué se busca? Que ese establo esté en lugares alejados, si se puede, de Lima, ¿no? Hacia las periferias. ¿Sí? Entonces, vean cómo el estrés puede afectar no solamente el ciclo de Larrumia, sino también la producción. Ahora, vean aquí, hay dos esquemas muy importantes. Les digo muy importantes porque suele haber preguntas de aquí. El cual nos muestra, pero voy a ver aquí en la computadora,
En este primer caso está siendo alimentado por pastos y en el segundo por concentrados. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos a un bovino que está siendo alimentado por pasturas de buena calidad? Seguramente más adelante ustedes van a tener recursos sobre pasturas, ¿no? Hay pasto elefante, pasto camerún, que son pastos gigantes que pueden llegar a los 2 metros y que es importante que se corten, no se les puede dar con esa longitud, sino que debemos de cortarlos, ¿no? Se corta normalmente en 3 o 4. ¿Por qué? Porque si quedan largos con esos 2 metros, el animal va a ingerir sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que dentro del rumen, claro, se va a trenzar. Es como que se enreda uno con otro. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a haber una buena regurgitación y los microorganismos no van a poder actuar sobre eso. Entonces, ahí lo que conviene es cortar, ¿no? En ciertos pedazos. 3 veces o 4 veces, lo que ustedes vean, todo por el tamaño que tienen. Entonces, ¿qué ocurre cuando alimentamos a este bovino, como vemos aquí, con pasturas? Entonces, vamos a ver. Una ingesta del alimento lenta, porque tiene que ir introduciéndolo poco a poco desde la boca, lo cual va a estimular a mecanorreceptores que van a llevar la información a través del trigémino, del facial, del osofaringio, ¿hacia dónde? Hacia el centro de la salivación. Lo cual, vemos aquí, activa ese centro de salivación. Por lo tanto, las respuestas que nos dicen están siendo activadas. Vamos a tener una elevada producción de saliva. ¿Cuál era la importancia de la saliva en los rumiantes? Y fosfato, estas sustancias amortiguadoras y que además se produce en gran cantidad. Habíamos dicho que en el caso de bovinos, en el caso de los machos puede llegar hasta 200 litros sin ningún problema por día. ¿Ok? Entonces, ese contenido va a pasar hacia el rumen. ¿Ok? Entonces, una vez que ese contenido alimenticio llega hacia el rumen, gran volumen a nivel del rumen, porque estamos hablando de cantidad, genera una buena estratificación de acuerdo a estas 4 zonas que nosotros hemos hablado, genera una buena distensión del retículo del rumen, por lo tanto vamos a tener esta estimulación de receptores, mecanorreceptores, inmunoreceptores, en estas zonas reflexógenas que van a enviar la información a los centros gástricos y de la rumen. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? Elevada actividad de la rumia, 8 horas en promedio, como habíamos dicho, 8 a 11 horas por día, y una mayor motilidad, lo cual permite que haya una buena estratificación. ¿Ok? Ahora, ¿son importantes los microorganismos? Definitivamente sí, y van a depender mucho también de su tipo de alimentación. Cuando se ingiere pasturas, vamos a tener principalmente actividad de microorganismos tipo celulolíticos, que se alimentan de celulosa, degradan celulosa. Por lo tanto, tienen una fermentación un poco más lenta y la velocidad del paso de ese contenido es más lenta. Entonces, si sumamos buena salivación, buena motilidad, buena rumia, más una buena fermentación a través de estos microorganismos celulolíticos, entonces vamos a ver que el pH del contenido ruminal es prácticamente neutro. 6.5 a 7 es lo ideal para que los microorganismos puedan seguir funcionando. ¿Sí? Entonces, por aquí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? En donde se está alimentando a base de concentrados. Encima podemos ver que son concentrados finamente picados. ¿Sí? Vamos a suponer que esa es su única alimentación. Entonces, lo que vamos a ver es que por el tipo de alimentación la ingesta es muy rápida, no le requiere ningún problema de poder ingerir, ¿no?, este concentrado. Por lo tanto, genera menor estimulación de mecanorreceptores, menor activación de los centros salivales, menor producción de saliva, menos bicarbonato, menos fosfato. Y además, genera un pequeño volumen. ¿Sí? Es menor el volumen si lo comparamos con las pasturas. Entonces, vamos a tener
una mala estratificación. ¿Por qué? Porque al estar finamente picados y se van a ir mezclando con los líquidos, entonces lo que vamos a ver es que va a haber más zona fangosa. ¿Sí? No va a haber una buena estratificación de los sólidos, fangosos, líquidos, no. Sino que va a generar una mala estratificación, por lo tanto vamos a tener menor distensión, menor activación de mecanorreceptores y bioreceptores, por lo tanto, menor activación de los centros de la RUM y centros gástricos, y como respuesta que vamos a ver, una motilidad muy débil, una motilidad muy baja, y además vamos a ver que la actividad de la rumia disminuye de 2 a 5 horas por día, lo cual ya comienza a generar una pseudo. Ahora, ¿qué pasa con los microorganismos? Por el tipo de alimentación que son concentrados, los concentrados tienen muchos almidones. Entonces, la actividad principal de esos microorganismos es ser un tipo amilolítico. Si es amilolítica, la fermentación es rápida, es mucho más rápida. Y por lo tanto, la velocidad de paso es rápida. Entonces, vamos a ver, sumemos los 3 puntos. Poca saliva con pocos bajos. Menor motilidad, pseudorrumio. Y además una fermentación muy rápida a cargo de estos microorganismos amilolíticos. ¿Qué va a ocurrir a nivel de rumen? Que el pH, ¿sí?, de este contenido ruminal va a ser algo más ácido, 5.5 a 6. Y si disminuye de 5.5, ya hablamos de acidosis. Y ahí sí, ya viene la complicación para el ruminante o el animal. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta. Ahora, ojo. Eso no quiere decir que vamos a decir que los concentrados son malos. No, no son malos. Pero debe de ser balanceado. ¿Sí? Y ustedes verán, ¿no? Incluso aquí, si ven cómo alimentan a los animales, van a ver que le dan pastos, le dan heno, pero también les dan concentrado. Entonces es balanceado. Cierta hora uno, otra hora el otro. Y de esa manera, mejor desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ninguno. Ok. Entonces vamos a pasar a otro proceso fisiológico importante en los rumiantes, que es el eructo. El eructo, si ustedes se acercan, no están ahí con los rumiantes, se acercan bueno, hace un tiempo no voy por ahí, no sé si hay vacas ahora, van a escuchar, ustedes escuchan y se están tirando sus chanchitos, ¿no? Siempre están eructando. Eso es normal, porque tengan en cuenta que esa fermentación genera gases, que lo hemos visto. Entonces, ¿cómo se van a eliminar? Por medio del eructo. ¿Qué ocurre en este caso? Aquí también vamos a ver reflejos vagos-vagales. Ese acúmulo de gas en un momento que genera una distensión en esa porción dorsal, en ese saco dorsal. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que se estimulan mecanorreceptores que van a enviar a través de reflejos vagos-vagales la orden, ¿para qué? Para poder expulsar. Porque se puede abrir el cardio, ¿no? Se puede abrir. Y finalmente el gas por antiperistalsis salga hacia el exterior. Pero ojo, normalmente lo que vamos a ver es que a nivel de la nasofaringe, incluso a nivel de la boca, se encuentra cerrada. ¿Esto qué conlleva? A que pueda generar una pequeña hiperventilación, porque tengan en cuenta que estos gases tienen CO2 y tienen metano. Y el CO2 es el que va a generar esa hiperventilación. Entonces expulsan el aire y gran parte otra vez de ese aire que está siendo expulsado mediante el eructo vuelve a ser ingerido a través de la nariz, vuelve a ser inhalado, gran parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese CO2 que está llegando hacia los pulmones van a absorberse y van a pasar a la sangre. Y de la sangre van a ir distribuyendo. Entonces generan, por esta razón, esa ventilación, que es normal por ese exceso de CO2 que está inhalando por sí mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es la producción de gas? Entre 500 a 1500 litros por día, ¿sí?, de gas. Y
Es importante como proceso fisiológico que se genere el eructo, porque si no, ¿qué tendríamos si no se eliminan esos gases? Timpanismo. Y tendríamos ese acúmulo de gas en gran cantidad, ¿no? Y ustedes saben que para poder corregir uno de estos problemas se tiene que hacer la trocarización. Se tiene que hacer como un pulsón para que salga el gas. Ahora ya, si estamos hablando a nivel de, por ejemplo, aquí en la universidad, se hace una abertura, es como una tapita, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Pero cuando están a campo, muchas veces solamente necesitan el trocar y comienza a salir gases. Porque tienen que ser rápidos, tienen que ser una respuesta rápida. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Estos gráficos hay reflejos? Sí, el reflejo va a bajar. De todas maneras, para poder eliminar estos gases. Y lo que se ve es que la presión ruminal se incrementa hasta 100 milímetros de mercurio. Es por eso que ese gas tiene que ser eliminado. Porque si no, comienza a mezclarse con estas zonas estratificadas y forma espuma. Y es ahí cuando les comentaba de que puede generar que el animal muera asfixiado. ¿Okay? Si se inhibe, timpanismo, ¿no? Como ustedes me dijeron. Vean la composición de los gases que son eliminados por medio del eructo. Principalmente encontramos CO2, encontramos metano también, casi un 30%. Encontramos otros gases, pero en una pequeña proporción. Encontramos nitrógeno, encontramos oxígeno, encontramos hidrógeno, encontramos sulfatos, pero como pueden ver, es lo menos. Lo que más vamos a encontrar en esos gases es CO2 y metano. Ahora, algo importante, nosotros, bueno, hemos estado viendo ahorita, les he dicho, de que estos gases pueden ser inhalados por el mismo rumiante. ¿Sí? Entonces, a veces se les da, ya no les digo en grandes establos, ¿no? Que ya tienen un ritmo, pero a veces pequeños productores, no todos obviamente, ya afortunadamente casi eso ya no se está viendo, pero todavía se ve lastimosamente, alimentan a sus animales, a veces, aparte de que le dan el pasto, aparte de que le dan un poco de concentrados o granos, les dan, por ejemplo, cebollas, les dan ajos, incluso les dan naranjas en gran cantidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos alimentos que yo les estoy nombrando producen gases volátiles, o sea, que son muy volátiles. Entonces son eliminados por medio del eructo, pero vuelven a ser inhalados. Y a ser inhalados pasan a la sangre. Y cuando llegan a la sangre, ¿a dónde van? A la glándula mamaria. Entonces, ¿qué pasa? Que esa leche, ese producto, comienza a perder esas características organolépticas que tiene la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a sentir, si llegan a tomar esa leche, un sabor un poco como que acebollado, ¿no? O como que muy cítrico. Entonces le quita esa calidad que se espera. Entonces comienzan a perder ciertos mercados, ¿no? Como les digo, ya en la actualidad no se ve tanto, pero todavía se ve. Entonces está en ustedes que se van a dedicar a grandes especies, educar, ¿no? A los productores. Y sé que también los zootecnistas también lo hacen. Entonces, la idea es de obtener un buen producto. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, en el caso de la motilidad del rumen y del retículo, es también un proceso fisiológico que se va a regir a través de reflejos ante la presencia del alimento de ese mono, y su finalidad es mezclar el elemento, generar una buena estratificación, que ya sabemos cuáles son esas zonas, y también permitir el escape del gas. ¿Sí? Entonces, que pueda escapar ese gas y evitar ese timpanismo que es antenido, ¿no? ¿Cómo se regula? A través del nervio vago, reflejos vagos vagales. ¿Sí? Son los que van a estar siempre presentes por la distinción del rumen, por el tipo de alimento. Ya hemos visto en pasturas y también en concentrados. Y lógicamente, cómo se va manteniendo ese pH y los productos de la fermentación. Entonces aquí sabemos para que haya una buena motilidad a nivel reticular rumen, tiene que mantener ese pH
Ideal 6.5. Entre 6.5 a 7 es lo ideal. Si se hace un poco más ácido, ustedes ya saben que ahí sí viene la complicación. Entonces también va a fallar el tema de la movilidad. Ahora, en el caso del rumen, vamos a encontrar lo que vendrían a ser contracciones primarias y secundarias. En el caso de las primarias también se denominan ondas A, y a las secundarias se les denominan ondas B. Y es un proceso que ahí sí tienen que recordar bastante de esta anatomía. Les voy a ser sinceras. No suelo preguntar eso, pero como ahora viene el examen final, no sé si lo van a preguntar. No sabría decirles. Entonces, denle una leída. Yo sé que es como un trabalenguas, recordar un poco lo que es anatomía, ¿no? Vamos a ver. Contracción primaria, llamada onda A, y también se denominan movimientos hacia atrás o hacia caudal. ¿Cuál es su finalidad? Mezclar. Mezclar el alimento. ¿Sí? Y se inicia con una contracción bifásica del retículo. En un momento vamos a entender que es una contracción bifásica del retículo. Es una contracción doble, en pocas palabras. Una contracción doble del retículo, y lo que vemos es que hay una elevación del pliegue retículo luminal y se contrae el saco craneal. Eso conlleva a que comienza a contraerse el saco dorsal. ¿Hacia dónde? Hacia el saco ciego dorsal, por contracción del pilar longitudinal y del pilar coronario dorsal. Ahí están recordando un poquito de lo que vieron en anatomía. Que no los culpo ni se olvidaron, porque les soy sincera, bueno, yo que me dedico a pequeñas especies, esto también me cuesta. Sí, también me cuesta, aunque no crean. Ahora, luego de ello, el saco ventral se contrae en dirección caudal. Ahí ya comienza una primera mezcla. Y luego, ese saco ventral vuelve a contraerse, pero va hacia lo largo del pilar longitudinal. Y el saco ventral finalmente se relaja. ¿Y qué ocurre? Que ahora el saco cigoventral se contrae para seguir mezclando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su función? Ya les dije, mezclado el alimento. Y también la estratificación. Puede estratificarse en esas 4 zonas que conocemos y dura aproximadamente 30-50 segundos mientras el animal está siendo alimentado. Cuando no está siendo alimentado, esto disminuye un poco. ¿Sí? Eso es en cuanto a las ondas primarias. En el caso de la contracción secundaria, ondas B, o movimiento hacia adelante o hacia craneal, normalmente aparece después de la contracción primaria. Y en este caso, así como la primaria era para la mezcla, esta secundaria es para el eructo, es para eliminar los gases. Esa es su finalidad. ¿Cómo se da? Se contrae el saco ciego ventral, va hacia la porción dorsal del saco ciego dorsal, a la redundancia, usando el pilar coronario dorsal. Se encuentra ahí un trabalenguas anatómico, ¿no? Y la contracción se realiza a través del saco dorsal, forzando al gas a salir hacia el esfínter del cardio. Ese gas está generando distensión. Entonces comienza a estimular mecanorreceptores. ¿Para qué? Para que pueda abrirse sus cardias. Y que finalmente vuelva a salir. Función, les dije, el eructo, y tiene una duración aproximadamente de 30 segundos. Entonces tenemos, en cuanto a lo que vendría a ser las contracciones a nivel del rumen, las contracciones primarias u ondas A, que son las ondas de mezcla, o las contracciones de mezcla, y tenemos las contracciones secundarias, ondas B, que son las ondas o contracciones eructativas. ¿Okay? Háganme acordar, Alejandra, que tengo un resumen sobre estas ondas, que a lo mejor está como para entenderlo un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, háganme acordar para que se los enviemos. ¿Okay? Para que tengan ahí algo extra donde leer. Igual, toda esta parte de policaritarios, les recomiendo el libro de Fisiología de García Sacristán.
Ahí está todo lo que estamos viendo aquí. Este es el resumen. Ya le pasé también las diapositivas a Alejandra. Sí, porque hemos agregado estas diapositivas. Y tenemos las contracciones reticulares, que también son de dos tipos. Son las bifásicas y trifásicas. En el caso de las bifásicas, como les dije, es una contracción doble. ¿Qué ocurre en este caso? Que el retículo se contrae a la mitad. ¿Sí? Se contrae a la mitad, no completamente, sino a la mitad. Se relaja y ahora vuelve a contraerse, pero de manera total. ¿Qué vemos aquí? Que el orificio retículo comasal está abierto durante esta contracción. Pero ¿qué ocurre? Que puede cerrarse cuando el retículo se dilata. Esto permite que pueda darse ese paso del contenido hacia el comazo. ¿Cuánto dura? 7 a 12 segundos, una frecuencia en el momento en que se requiere el alimento, 35 a 45 segundos, y en reposo aumenta a 75. Incluso algunos libros hablan de 80. ¿Sí? Aumenta incluso hasta el doble. Y luego tenemos la contracción trifásica. Esta contracción trifásica es la contracción bifásica, que sabemos que son dos contracciones, pero con una extra que comienza antes, que precede. Se convierte en tres. Y esto es importante, ¿por qué? Porque permite que se pueda dar este proceso de la revisión. Para eso sirven estas ondas, la contracción bifásica y la trifásica. Vuelvo a repetir, la trifásica es la bifásica, pero con una onda extra, anterior, ¿sí? Que va a preceder. De esa manera permite que el contenido pueda ser rumiado, pero también que pueda pasar hacia él o más. Acá también tienen el resumen de lo que hemos visto. Ahora, también tenemos el pasaje de limpieza del retículo rumen hacia el omazo. Sabemos que va a haber contenido que les dije que son proteínas o líquidos de bypass, ¿no? Que son los que no han sufrido fermentación, entonces tienen que continuar su trayecto a lo largo de la porción digestiva que continúa, ¿no? Entonces, podemos ver que en el caso del omazo son contracciones más lentas si la comparamos con el retículo. Y vean cómo se ven aquí las salas de potencial, por ejemplo, a nivel del retículo. Aquí también hay unas lentas, también hay células intersticiales verticales, hay sistemas nerviosos entéricos también, lo que ya hemos visto anteriormente. También lo vamos a ver aquí. Pero en el caso del omazo, suele ser algo más lento, ¿no? Entonces, esto va a permitir que, de acuerdo a la densidad de las partículas, puedan pasar. ¿Sí? Mientras más líquidos y más pequeñas son las partículas, pasan hacia el omazo. ¿Cuál era la función del omazo? Básicamente, permitir la absorción de agua y de algunos electrolitos. Y lo que no se absorbe continuará hacia el omazo. ¿Para qué? Para que surja de la actividad glandular, ¿no? Ya de tipo enzimático. Aquí también tienen el resumen. También se los he pasado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Una? Ok, entonces vamos a continuar hablando ya de lo que sería el metabolismo, es decir, ya la actividad de los microorganismos. Dejamos de lado un poco lo que es motilidad y pasamos a la parte química, en donde sabemos que existe un líquido ruminal que sabemos que va a generar fermentación, por un lado, porque sabemos que vamos a encontrar microorganismos, ¿no? Dentro de los que van a encontrar bacterias, van a encontrar protozoos y van a encontrar hongos. ¿Hicieron la práctica de saliva, de rumiar? Esta semana. Bueno, creo que ahí ustedes también van a ver líquido ruminal. Incluso
pero que si hay tiempo lo ven al microscopio. Y ahí van a darse cuenta, obviamente no de las bacterias, porque las bacterias necesitan extinción, ¿no? Pero sí van a ver, por ejemplo, protozoos y hongos. Y se van a dar cuenta que es un líquido ruminal que se los llevan al laboratorio, es como si fuese un tráfico caótico típico de Lima. Están ahí como chocándose unos con otros, avanzando, dando vueltas. Ahora, ¿por qué pueden ver todavía esos microorganismos si no los están llevando, no los están viendo directamente desde la vaca, sino que están a nivel de laboratorio? Lo que ocurre es que cuando se recolecta este líquido ruminal a través de una sonda nasogástrica, o en este caso lo utilizan para pacientes, una que va no a través de lo que vendría a ser la nariz, como ocurre con las pequeñas especies, sino más de tipo esofágico, que llega hasta el rumen. Y se hace una pequeña succión, la persona con cuidado de que no se termine pasando el líquido ruminal, y el líquido ruminal comienza a salir y comienza a ser colectado. ¿Cómo es colectado? Es colectado en un termo. Puede ser en un termo de esos que utilizamos para el agua caliente, sin ningún problema. Entonces, ¿qué se busca colocándolo en ese termo que está tapado, que está oscuro? Que simule ese medio, lo que vendría a ser el rumen, esas condiciones, esos requisitos para que los organismos todavía puedan funcionar. Ustedes van a ver cómo digieren el almidón, ¿sí? Van a trabajar con el almidón y con el líquido ruminal. Entonces, tiene que haber ciertas condiciones para que se dé esa fermentación. Y el primero es condiciones de oscuridad. Por eso es que se mantiene en ese termo cerrado. ¿Sí? Porque cuando ustedes, por ejemplo, le abren la boca a un bovino, no hay un foco que está alumbrando hacia el rumen. No hay. Entonces se necesita oscuridad. Otra, ¿para qué tapamos inmediatamente el termo? Para evitar que haya entrada de oxígeno. Entonces, tiene que haber anaerobiosis. ¿Sí? Son microorganismos anaeróbicos, funcionan de maravilla cuando no hay oxígeno. Si hay oxígeno, comienzan a morir. Otra, pH. pH ideal le habíamos dicho 6.5 a 7. Una vez que lo introducimos en el termo, nosotros conservamos todo esto. Que no hay oxígeno, que hay oscuridad, que el pH se mantenga dentro de la neutralidad. Si se pierde todo esto, ustedes ya no van a ver esos microorganismos paseándose como si fuese una carrera de taxis en una calle. ¿Por qué? Porque perdieron estos requisitos, estas condiciones para permitir que puedan actuar. Ya no lo van a ver, por ejemplo, que el almidón, porque digo, en la práctica deberían de verlo, siempre y cuando se mantengan esas condiciones de ese líquido ruminal. Van a ver cómo ingieren y cómo, después de cierto tiempo de colocarlo en baño María, van a ver cómo digiere el almidón. ¿Ok? Entonces, sí o sí se necesitan de esas condiciones. Esto es un poco un comparativo entre monocavitarios y rumiantes. En el caso de monocavitarios, nosotros ya sabemos que carbohidratos, proteínas, lípidos llegan al estómago, hay actuación por parte de la pepsina, el ácido clorhídrico, la lipasa gástrica, y todo pasa al intestino. Y a nivel del intestino, con esas secreciones que provienen del páncreas, y también por parte del hígado, la bilis, ¿no? Van a generar la digestión final en este punto. Entonces obtenemos monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos libres, monoglicéridos, etc., ¿no? Para que finalmente puedan ser absorbidos. Pero en el caso de los ruminantes policavitarios, sabemos que la dieta contiene carbohidratos, contiene proteínas, también contiene lípidos en pequeña proporción, ¿no? Porque las membranas de los vegetales
tiene también lípidos, ¿no? Entonces también hay lípidos. Y los microorganismos, al generar esa fermentación, van a producir gases por un lado, que son los que van a ser eliminados por parte de eructo que hemos hablado, pero también produce ácidos grasos volátiles. Y también producen amoníaco. En ambos casos van a ser absorbidos a nivel de las paredes de lo que vendría a ser el rumio, ¿sí? Ahora, en el caso del amoníaco, aparte de que puede absorberse, como vemos aquí, también puede formar proteína microbiana. Que va a pasar hasta el abomazo, y aquí a través de la toxina, el ácido clorhídrico, va a degradarlo, ¿no? Así como esa proteína bypass, o proteína de paso, que también se conoce en español, ¿no? Lípidos, carbohidratos que no hayan sufrido la actividad de los microorganismos, siguen pasando, siguen avanzando, hasta que llegan al intestino, y en el intestino nuevamente tenemos a las enzimas pancreáticas, tenemos a la bilis, ¿no? Que van a ir degradando y finalmente se absorben monosacáridos, aminoácidos, lo mismo que ocurre en monocapital, no solamente que en menor escala. ¿Por qué? Porque la mayor parte del potencia que está ocurriendo a este nivel del rumbo, ¿sí? Entonces, comparativo. Microorganismos que podemos encontrar, bacterias, hongos, ¿no? Que se van a ir distribuyendo en diferentes capas estratificadas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar microorganismos que solamente producen gases, por ejemplo, que son metanogénicos. O podemos encontrar microorganismos que solamente se encargan de degradar proteínas, o solamente carbohidratos, o solamente lípidos. ¿Sí? Y hay una gran variedad, como pueden ver aquí en este gráfico. Son una de las tantas, pero en realidad hay muchísimos más. Y de acuerdo a eso, van a tener función bicelulolítica, celulolítica, proteolítica, lipolítica, amilolítica, acetonogénica, sacarolítica, bananolítica, urolítica, metanogénica, que son principalmente producen gases. Entonces, lo que va a generar es que al final esos microorganismos producen gases que van a ser eliminados por medio del eructo, o bien ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico, que se absorben a nivel del epitelio ruminal. ¿Okay? Y entonces, por favor, borrar esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a seguir viendo la parte del metabolismo. Aquí podemos ver las vías de fermentación ruminal. La dieta del animal, el alimento que está ingresando, va a contener celulosa, hemicelulosa, pectina, almidón, o puede tener incluso lignina. La lignina no es nutricional como las 4 anteriores. La lignina normalmente la vemos en pastos secos, pastos amarillentos, así que ya no tienen ningún nutriente, solamente aportan volumen, pero no tienen valor nutricional. Esos pastos secos ustedes ven amarillentos, que se rompen fácilmente, que son parte muchas veces de la alimentación de estos animales, no aportan nada. ¿Sí? No hay microorganismos que puedan actuar sobre eso, a diferencia de la celulosa, de la pectina y del almidón. En este caso sí, los microorganismos principalmente van a generar una fermentación hidrolítica, dándonos azúcares solubles, ¿no? Que van a seguir sufriendo la actividad por parte de diferentes especies fermentativas y que nos van a dar productos intermediarios, piruvato, lactato, formiato, succinato, ¿no? Entre otros. Y gracias a más microorganismos que van a generar fermentación, van a producir los ácidos grasos volátiles, acético, butírico y propiónico. Y también van a producir, como vemos aquí, hidrógeno, gran cantidad de hidrógeno, y CO2, que juntos, una vez que se unen
van a formar lo que vendría a ser metano y también el mismo CO2. Son eliminados por medio del eructo, en forma de gas. Y vean aquí, el ácido acético es importante para el tejido adiposo, para la formación de grasa que está rodeando muchas veces a los músculos, ¿no? Forma parte de la grasa corporal, forma parte de la grasa de la leche también. El propiónico es muy importante para la síntesis de glucógeno. En las vacas lecheras contribuye a que se dé síntesis de lactosa, por ejemplo. Y tenemos al butírico, que también es una fuente de energía. Los tres son fuentes de energía, definitivamente. Pero el caso del butírico tiene una acción más a nivel de lo que vendría a ser el desarrollo de las pastillas urinarias. ¿Para qué? Para que haya mejor absorción. Entonces, hace que mejore, que se vaya renovando también esas papilas, porque tengan en cuenta que hay algunas células que se van desgastando, ¿no? Entonces necesita que haya una buena salud a nivel de las paredes del punto. Tenemos aquí un poco de bioquímica, que vendrían a ser las vías de fermentación de los carbohidratos por bacterias ruminales. Entonces, podemos ver a la celulosa, a lo que vendría a ser el almidón, a los azúcares, que son convertidos en hexosa, como la glucosa. Y a partir de la glucosa, a partir de el proceso fermentativo, va a producir piruvato. Y desde el piruvato, vamos a ver que por la actividad de ciertos microorganismos va a formar, por un lado, acetato con la concomitante liberación de CO2, por ejemplo, ¿sí? Y también puede liberar hidrógeno que se va a unir para formar este metano. También va a haber una reducción, como vemos aquí, vamos a una reducción. Y aquí lo que vamos a ver es que en vez de ácido acético se va a formar ácido butírico. Ahora, en el caso del piruvato, que va a seguir sufriendo actividad por parte de reducción, forma succinato, y el succinato se va a convertir en ácido propiónico. Y va a depender mucho del tipo de alimentación, ¿no? Si estamos hablando de fibra, vamos a tener mayor producción de ácido acético. Si hablamos más de concentrados de gramos, hablamos de ácido propiónico. Igual se van a producir los tres, solamente que dependiendo del tipo de alimentación vamos a tener un poco más de acético o un poco más de propiónico. Ahora, con esta fermentación también se puede producir lactato. Y el lactato no queda como tal, sino que sigue sufriendo esta fermentación y se convierte en ácido graso volátil. Puede ser acético o puede ser propiónico, dependiendo del tipo de alimentación nuevamente. Ahora, si el lactato sigue aumentando, vamos a ver que estos microorganismos a lo mejor no están cumpliendo su función porque hay un desbalance en el pH, hay menos saturación, o qué sé yo, entonces comienza a aumentar ese lactato. Y al aumentar el lactato, comenzamos a ver esa acidosis, que trae la complicación para el animal. ¿Okay? Entonces, eso es en cuanto a esta digestión de los carbohidratos. Es importante que lleguen a ser ácidos grasos volátiles, ¿no? También lo mismo, podemos ver el tipo de alimento, lo mismo que hemos visto anteriormente. De la glucosa se convierte en lo que vendría a ser piruvato sobre todo, y el piruvato pasa a ácidos grasos volátiles y a metano, ¿no? En gases. ¿Por qué? Porque hay liberación de hidrógeno. Nuevamente aquí vamos a ver acción de los microorganismos, solamente que en este caso ya nos está colocando los tipos de microorganismos que son los implicados en formar al ácido propiónico, al ácido acético y el ácido butírico. ¿Okay? Esto es full bioquímica. Estructura química de los ácidos grasos volátiles. Como les dije, hay varios ácidos grasos volátiles. Son tres los principales: acético, propiónico, butírico, pero también podemos encontrar isobutirato, isovalerato, 2-metilbutirato, ¿sí? Y hay más todavía. Esto no se les va a pedir, ¿sí? Acuérdense que
para marcar, así que no creo que coloquen algo de eso. ¿Okay? Pero ya ustedes ya saben cuáles son los tres principales, que en realidad es lo que nos interesa a nosotros. Ustedes sepan eso. Muy bien, ahora, vemos aquí a nivel del rumen cómo estos ácidos grasos volátiles que se han formado se absorben. Cuando se absorben a través del epitelio ruminal, pasan hacia la sangre. Y en la sangre, esos ácidos grasos volátiles pasan hacia el hígado. Llegan al hígado, tienen que llegar al hígado. ¿Por qué? Porque aquí, en el hígado, van a formar parte de la gluconeogénesis. ¿Qué era gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes entrarían ahí? Ácidos grasos volátiles, lactato, aminoácidos, lípidos, todos ellos forman parte de la gluconeogénesis hepática y producen glucosa. Y la glucosa, ya en la sangre, es la energía que van a utilizar para diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, la glucosa va al músculo, se utiliza como energía, pero también se va a almacenar como glucógeno, ¿sí? Para cuando sea retenido. O va hacia los adipocitos y forma triglicéridos. O va hacia el útero grávido. ¿Para qué? Para brindar la energía al mismo efecto. O va hacia la glándula mamaria para formar parte de la formación de la redundancia de la lactosa, ¿sí? Para el momento del ordeño. Ahora, podemos ver que a nivel del intestino nos muestra que hay absorción de aminoácidos, porque sabemos que hay contenido que sigue pasando y lleva hasta el intestino, pero también glucosa. ¿Por qué? Porque hay una amilasa pancreática. Entonces, una pequeña proporción de glucosa se va a absorber a nivel intestinal, como ya sabemos, como lo hemos visto en la pasada. Y una vez como glucosa en la sangre, va a ir a los diferentes órganos. Y podemos ver también al páncreas. En el caso del páncreas, sabemos de que cuando los niveles de glucosa están elevados, la insulina comienza a ser liberada. ¿Para qué? Para poder almacenarla dentro, ¿sí?, de las células. ¿Okay? Todo eso para tener en cuenta. ¿Okay? ¿Queda claro entonces cuál es esa idea de que los ácidos grasos volátiles se absorban finalmente para formar glucosa? ¿Sí? Y que el animal pueda utilizar esa glucosa. Ahora, en el caso de las proteínas que forman parte del alimento de los rumiantes, pero en menor medida a diferencia de los carbohidratos. Estas proteínas van a ser degradadas por unas proteasas que normalmente se encuentran en las membranas de los microorganismos. Entonces, estas proteasas, que son unas enzimas, las convierten en péptidos. Y el péptido, una vez formado, es internalizado por el microorganismo. Y dentro del microorganismo, el péptido se convierte en aminoácidos porque sigue sufriendo de degradación, ¿sí? Pero ojo, que estos aminoácidos pueden seguir diferentes caminos. El primero es que haya una formación nuevamente de proteínas, y es lo que se conoce como proteína microbiana. ¿Sí? Proteína microbiana. ¿Qué significa esto? Que si ustedes le dan al animal un alimento, no necesariamente que sea proteína, pero que puede ser nitrógeno no proteico, se puede convertir en proteína. Proteína microbiana que va a ser utilizada por el rumiante. Es esa proteína que llega hasta el abomazo y pasa hacia el intestino, y que es aprovechada como aminoácido. ¿Sí? Entonces puede formar su propia proteína. Ustedes le pueden dar alimento que sea alto en nitrógeno o que sea alto en urea, ¿sí?, sin necesidad de gastar en proteína animal. Y lo convierte en proteína microbiana. Es una ventaja que tienen estas especies. Entonces, a la hora de alimentar, el costo no es tan elevado. ¿Por qué? Porque no necesitan comprar la proteína. Simplemente compran urea, compran un alimento que sea rico en nitrógeno y eso se va a convertir en proteína.
¿Por qué? Porque si es un alimento rico en nitrógeno, ¿sí? A nivel de rumen va a formar lo que vendría a ser amoníaco. Ese amoníaco es internalizado dentro del microorganismo, va a formar aminoácidos y esos aminoácidos van a formar proteína microbiana. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, de que no necesitan gastar mano a la hora de alimentarlos con proteínas, porque el mismo animal va a producir gracias a estos microorganismos. Ahora, los aminoácidos, así como pueden formar proteína microbiana, también pueden convertirse en ácidos grasos volátiles por acción enzimática dentro del microorganismo, ¿no? De fermentación. Y como ácidos grasos volátiles se absorben. O bien, estos aminoácidos pueden formar amoníaco también. Y el amoníaco puede ser absorbido también a través de las paredes del cuerpo. Y es reaprovechado. Vamos a ver cómo se reaprovecha. Gracias a lo que se conoce como el ciclo de la urea, en donde podemos ver una dieta que puede tener proteínas o que tenga nitrógeno no proteico, ingresa a nivel del rumen, y a nivel del rumen podemos ver que va a formar aminoácidos, y esos aminoácidos pueden formar proteína microbiana o proteína bacteriana. En español utilizamos microbiana, ¿sí? Entonces, esa proteína bacteriana va a pasar hacia los demás estamentos, llega a la bonaza, y a través de lo que vendría a ser la pepsina, tenemos estos aminoácidos que van a pasar hacia el intestino y van a ser absorbidos. Ahora, en el caso del nitrógeno, que es en este caso convertido en amoníaco, una vez que está absorbido, pasa por sangre y a través de la sangre llega al hígado, donde va a ser detoxificado. Como ustedes saben, se aumenta mucho el amoníaco, es tóxico. Entonces hay una detoxificación a nivel de hígado, lo convierte en urea. Y aquí la urea puede ser eliminado por medio de la orina, pero aquí tiene un plus, y es que en los rumiantes la urea puede volver a llegar al rumen. ¿Cómo? Siguiendo dos caminos, siempre por vía sanguínea. La primera vía llega al mismo rumen por vía sanguínea. Entonces, esa urea sigue degradando y se queda adentro, forma otra vez este amoníaco y lo convierte otra vez en proteína microbiana, que lo va a utilizar el animal. Y la otra es que por vía sanguínea llega hasta las glándulas salivales. Y sabemos que producen gran cantidad de saliva. Por lo tanto, esa saliva en gran cantidad llega hasta el rumen. Entonces, otra vez se va a descomponer en amoníaco, que puede formar proteína microbiana. Vuelve a estar aprovechado. Entonces, eso es lo que ocurre respecto a la digestión de proteínas. Entonces, recuerden que no necesitan darle un alimento rico en proteínas a un rumiante, sino que puede contener urea o puede contener nitrógeno no proteico, que sí o sí lo va a convertir en proteína microbiana, siempre y cuando esos microorganismos se encuentren con las condiciones adecuadas, pH, osmolalidad, ¿no? Todas las condiciones que sea anaerobiosis, son microorganismos anaerobios. Ahora, ¿qué ocurre con los lípidos y los rumiantes? Vamos a ver que los lípidos, o los lípidos que vamos a ver en el alimento de los rumiantes, es el que se encuentra en menor proporción. Y podemos encontrar triglicéridos, podemos encontrar galactolípidos, sobre todo en lo que vendrían a ser forrajes, los primeros más concentrados en granos, y fosfolípidos en las membranas vegetales en general. Entonces tenemos los tres tipos de lípidos por los cuales se va a encontrar el rumen. En el caso de los triglicéridos, a través de lipasas, esterasas, nos va a dar glicerol, y ese glicerol va a seguir procesos fermentativos dentro del microorganismo y se va a convertir en ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Sobre todo en el proteína. En el caso de los galactolípidos, a través de lipasas, de galactosidasas, va a dar glicerol
y galactosa. Si lleva glicerol, se convierte en ácidos grasos volátiles. Si es galactosa, como estamos hablando de un azúcar, entonces sufre una fermentación parecida a la de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se va a formar ácidos grasos volátiles, pero por procesos diferentes. Porque aquí estamos hablando de galactosa, de azúcar. Y en el caso de los fosfolípidos, tenemos fosfolipasas, que nos va a dar glicerol, pero también nos da, por ejemplo, fosfatos que van a ser utilizados por los animalitos. Y el glicerol se convierte en ácidos grasos volátiles. Ahora, los lípidos que no se han convertido en ácidos grasos volátiles normalmente son ácidos grasos insaturados. Pero hay un proceso dentro del rumen de biohidrogenación, es decir, se forma un doble enlace por parte del hidrógeno y los convierte en ácidos grasos saturados. Por eso la leche o la grasa que encontramos en la carne, ¿no?, son ácidos grasos saturados, son más sólidos, a diferencia de los insaturados, son más líquidos. Entonces, siempre se saturan, porque dentro de el rumen ya hemos visto como una gran cantidad de hidrógeno. Entonces, estos hidrógenos comienzan a saturar los ácidos grasos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Terminamos. 1:05. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces ya nos dejo libres. Voy a estar corrigiendo sus exámenes esta semana, voy a subir las notas y la próxima semana les traigo para que ustedes puedan revisar. Ahora sí, creo que el mío es un poco recién.